Me llamo José Alberto. Quiero compartir con ustedes esta anécdota de cuando era más joven y me fui a vivir a Estados Unidos porque me dieron una beca para la universidad. Viajaba cada mes para visitar a mis padres. Lo hacía en mi carro puesto que el camino era solo de 8 horas. Esto que les contaré me pasó apenas en el primer viaje que hice de regreso a mi ciudad, para visitar a mi familia y amigos en México. Yo era inexperto aún por aquellas carreteras. Hay demasiados caminos y puentes que van a diferentes lugares, y en ese entonces aún no había celulares con GPS, así que me perdí. Lo peor fue que no me di cuenta hasta que pasó un buen rato, y leí un letrero que decía que la siguiente ciudad era otra que estaba muy lejos de mi destino final. Lo malo era que ya estaba oscureciendo. Yo me regresé por donde venía, tratando de seguir los letreros que hay en las carreteras, para poder retomar mi camino hacia la frontera. Y cayó la noche. Para esa hora yo ya tenía planeado ir llegando a la frontera, pero estaba más lejos que nunca. Para colmo, noté que la gasolina ya se me estaba terminando, así que tenía que encontrar una gasolinera lo más pronto posible, pero estaba en medio de la nada. No se veía luces por ningún lado. Yo me empecé a poner muy nervioso, pues no sabía qué hacer si me llegaba a quedar sin gasolina en medio de la nada. ¿Quién me podría ayudar estando tan lejos? Así que seguí unos minutos más y por fin vi unas luces a lo lejos, a un costado de la carretera. Aquello parecía una gasolinera, pero de pronto mi coche empezó a detenerse poco a poco. Se le había acabado por completo la gasolina. Aún faltaba mucho para llegar hasta donde se veían las luces de la gasolinera, pero no pasaba ni un carro, así que tomé la decisión de llegar caminando hasta ahí, para pedir ayuda y pedir a alguien prestado algún recipiente con gasolina para llevarla hasta mi coche. Así que me aventuré a caminar hasta allá. Sí fue un camino largo, pero cuando por fin me iba acercando, noté que en efecto era una gasolinera, pero estaba abandonada. A ese punto hasta me dieron ganas de llorar. Estaba la tienda abandonada, y extrañamente ya no había ninguna luz encendida. Me senté en la banqueta que estaba fuera de la tienda. Saqué mi teléfono para intentar llamar a mi casa, pues sabía que estarían preocupados al no verme llegar. Pero no tenía señal en ese lugar. Tampoco podía llamar a emergencia sin señal. Así que no sé por qué, pero me quedé ahí sentado pensando qué hacer, cuando de pronto escuché voces de niños viniendo desde adentro de la tienda. Yo por supuesto que me asusté y volteé inmediatamente. El lugar estaba completamente oscuro. Los estantes estaban vacíos y había mucha basura por lo que se alcanzaba a ver. Se me hizo tan extraño que hubiera niños ahí, en medio de la nada. Yo entré por la puerta principal preguntando que si había alguien allí, pero nadie respondía. Así que decidí mejor salirme, pues la vibra del lugar era muy pesada, tanto que te ahuyentaba, aunque solo caminé algunos 2 pasos allá adentro. Al salirme de ahí escuché un golpe desde adentro de la tienda, como si un estante se hubiera caído, pues se escuchó muy fuerte. Yo ya iba algunos pasos alejado del lugar, pero aún así escuché y volví a voltear. Y ahí fue cuando vi 2 siluetas pequeñas pasando por detrás de la ventana, dentro de la tienda, y después los vi perderse en la nada, como si se hubieran desvanecido. Yo sentí tanto miedo, se me erizó toda la piel, y fue ahí cuando sin pensarlo empecé a correr para alejarme de ese lugar y llegar a mi coche. Llegué sudando y con demasiada adrenalina. Estaba apenas procesando lo que había pasado. ¿Qué era lo que había visto? No sé ni decirles cuánto tiempo pasó. Yo estaba sentado en mi coche cuando de pronto se me emparejó una camioneta. Eran 2 adultos mayores preguntándome si necesitaba ayuda. Fueron demasiado amables y fueron ellos quienes me ayudaron y me sacaron de esa situación. El señor me dio un pequeño bote de gasolina y me dijeron que con eso era suficiente para llegar a la siguiente gasolinera, que me indicaron también dónde se encontraba. Yo no sabía cómo agradecerles por la ayuda que me estaban dando. Al llegar a la gasolinera ya tenía señal,
Así que me comuniqué con mis padres y les conté todo lo que me había sucedido. También para que estuvieran más tranquilos y hacerles saber que estaba bien. Cuando colgué el teléfono, noté que detrás de mí estaba un señor parado con una mirada sospechosa. Se acercó a mí y me dijo: «Disculpa, pero alcancé a escuchar lo que te sucedió en la estación abandonada. Yo soy camionero y una vez me ocurrió estacionarme ahí para dormir un poco, pero todo el tiempo me golpeaban las puertas y se burlaban de mí unas voces de niños pequeños. Pero al asomarme hacia afuera ya no había nadie. Mis amigos me contaron que cuando esa estación de gasolina estaba en funcionamiento, un camión que iba entrando con mucha velocidad hacia la gasolinera arrolló a 2 pequeños que iban saliendo de la tienda. Los niños perdieron la vida al instante. Él me preguntó que si no había visto las 2 cruces que había detrás de la estación, a lo cual le respondí que no estuve mucho tiempo allí. Él me respondió que había hecho bien, que procurara ya no llegar a esa estación, ya que ahí es el lugar de descanso de esos 2 pequeños, lo cual se me hizo muy extraño, pero pensándolo bien y después de lo que vino es algo descabellado, ya que sus almas pequeñas probablemente siguen ahí atrapadas. Ya nunca volvió a pasar por ahí, pues ese camino no era el correcto para viajar hasta mi casa y de regreso. Estaba en otra carretera diferente. Y hasta la fecha, ya después de tantos años, no sé si ya está en funcionamiento de nuevo, o si sigue abandonada. Pero de todos modos, no me atreveré a llegar ahí nunca más. Esta historia me sucedió hace algunos años, allá por el 2001, cuando trabajaba por las noches en aquella estación de servicio, en una gasolinera que quedaba en la carretera, a las afueras de Houston, Texas. Yo llegaba siempre en mi carro a mi trabajo. La gasolinera estaba en medio de la nada. Solo hay carretera y monte alrededor. Aunque tenía el turno de la noche, sí llegaban varios clientes. Más que nada traileros o coches normales a poner gasolina, comprar comida o pasar al baño de la estación. Así que nunca me sentía solo. Esa noche estaba trabajando normalmente, cobrándole a un cliente unas golosinas, cuando entró un hombre. Se veía como de unos 35 años, muy alto y robusto. Se fue hasta los pasillos del fondo, donde están los refrigeradores, como escogiendo una bebida. Terminé de despachar al cliente anterior y se retiró. Ya solo quedábamos ese sujeto que acababa de entrar y yo en la gasolinera. Yo lo estaba esperando para cobrarle, pero apenas se fue el cliente anterior, volteó a verme desde el fondo del pasillo. Me miraba con unos ojos de ira y con una pequeña sonrisa cínica. Yo le pregunté en inglés que qué pasaba. El sujeto se empezó a acercar lentamente hacia el mostrador donde yo estaba, sin quitarme la mirada de encima. Mientras más se acercaba, más pude ver que tenía las manos llenas de sangre y salpicaduras en su rostro. Yo me fui alejando lentamente, caminando hacia atrás, sin dejar de verlo, pues sabía que sus intenciones no eran buenas, que me quería hacer daño. Llegué hasta la puerta y salí corriendo hacia mi coche, pero el tipo le había pinchado las llantas. En ese entonces no era común tener celular, así que no tenía. Cualquier llamada que necesitaba hacer, la hacía desde el teléfono de la tienda, así que no sabía qué hacer. Solo rezaba porque llegara algún carro a poner gasolina para que me auxiliaran, pero no pasaba nadie por la carretera. En eso vi como aquel hombre salió de la tienda e iba en dirección hacia mí. Me seguía viendo directamente con esa sonrisa burlesca, como acechándome. Yo corrí hacia atrás de la gasolinera. Creía que la puerta de atrás estaría abierta y así poder entrar y llamar a la policía, pero estaba cerrada. Yo mismo la había cerrado con candado unas horas antes. Cuando di la vuelta por el otro lado para volver al frente, vi tirado el cuerpo sin vida de un hombre. Estaba sin ropa. Yo me sorprendí muchísimo al verlo. Grité lo más fuerte que he gritado en mi vida. En eso volteé a todos lados para ver dónde estaba aquel sujeto.
pues lo había perdido de vista. Caminé sigilosamente hacia el frente de la tienda para ver si se encontraba ahí, pero no había nadie. Así que me armé de valor y corrí hasta la puerta. Entré rápidamente y me cercioré de que el tipo no estuviera allá adentro. Para mi suerte, no estaba ahí. Así que rápidamente y como pude cerré la puerta principal con llave y corrí hacia el teléfono para llamar a la policía. Pero el sujeto había cortado los cables del teléfono. Yo estaba perdido. No me quedaba de otra más que esperar a que alguien llegara y me auxiliara. Me asomé por la ventana grande de la tienda y de pronto ahí estaba, afuera, parado como a 4 metros de la entrada, vigilándome, sin quitarme la vista de encima, y su sonrisa cada vez se hacía más grande. Se veía que estaba disfrutando el cazarme y el tenerme acorralado y sin poder pedir ningún tipo de ayuda. Así nos quedamos como por media hora. Yo ya no aguantaba. Quería irme de ahí. Quería salir corriendo, pero estaba acorralado. Parecía a propósito que nadie llegaba a la tienda. Se veía que pasaban pocos carros por la carretera, pero yo no podía salir a pedirles ayuda. Estaba encerrado en esa tienda, preguntándome si iba a sobrevivir. Harto de no poder hacer nada, decidí agarrar unas tijeras que teníamos en la caja y salir e intentar correr lo más rápido posible, pues sabía que el sujeto de todas maneras acabaría con mi vida. Yo tenía que pelear, así que me armé de valor y abrí la puerta. El sujeto me miró y sonrió, con una sonrisa tan gigante y tenebrosa, con esos dientes amarillos, casi podridos, y sin quitarme la vista de encima. Yo di un paso lentamente, solo para ver qué hacía, y el sujeto caminó 2 pasos hacia mí. Se veía que lo estaba disfrutando. Yo en ese momento me bloqueé. No supe reaccionar y mejor decidí volver a entrar a la tienda y encerrarme. El tipo empezó a caminar hacia adelante, quedando tan solo 2 pasos de la puerta de la tienda. Yo ya no podía más con ese juego psicológico al que estaba jugando. Le grité: ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Pero solo recibí una sonrisa macabra. El sujeto sacó un cuchillo gigante y empezó a rayar todo el vidrio de la puerta con él. Le gustaba jugar con mi mente, perturbarme, antes de acabar con mi vida. Yo estaba parado hasta el fondo, con los nervios destruidos, solo sujetando aquellas pequeñas tijeras para defenderme por si entraba, aunque sabía que sería totalmente inútil, pues el tipo era casi el doble de alto que yo y tenía un arma blanca. Yo no tenía posibilidades contra él, aparte de que se veía a leguas que el tipo era un psicópata, que no era la primera vez que privaba de la vida a alguien. Y en eso vi como un carro se estacionó donde están las mangueras de la gasolina. Vi que un señor se bajó del coche y venía hacia la tienda para comprar gasolina. El tipo volteó a verlo y yo intenté alertar al señor. Le grité con todas mis fuerzas que no se acercara, que huyera. Pero cuando el señor me vio fue demasiado tarde, pues cuando intentó correr, el sujeto lo alcanzó. Y ya se imaginarán lo que le hizo con ese cuchillo. Yo quedé en un estado de shock al presenciar eso. No me pude mover. Solo vi al sujeto llevar el cuerpo del señor hacia la parte de atrás de la tienda. Yo sé que debía haber corrido en ese momento, pero no pude. Mi cuerpo no reaccionaba. Estaba petrificado. Lágrimas salían de mis ojos, pero no podía moverme. Solo observaba. Después el sujeto fue por el carro del señor y lo estacionó al lado del mío, pinchándole también las llantas. Después de eso volvió a pararse frente a la tienda, acechándome. Cada vez su sonrisa se hacía más y más grande. Sus ojos eran penetrantes. No había más que maldad pura en ellos. No había alma. No había nada. Solo maldad. Yo fui reaccionando poco a poco. Por fin pude moverme. Sabía que tenía que pelear por mi vida, o iba a terminar igual que esas 2 personas. Así que tomé la decisión de salir corriendo por la puerta de atrás. Sabía que él, al verme ir hacia atrás, haría lo mismo.
así que yo tenía que ser lo más veloz que pudiera. Tomé las tijeras y corrí hacia atrás sin pensarlo 2 veces. Abrí la puerta y corrí lo más rápido que pude, hacia el monte. Escuché cómo el sujeto venía corriendo con sus pasos gigantes atrás de mí. No les puedo explicar el terror y la adrenalina que sentí en ese momento. El sujeto me estaba cazando, como un depredador a su presa. Seguí corriendo hasta que llegué a la carretera. El tipo estaba solo unos 2 pasos de mí, cuando de pronto vi unas luces a lo lejos. Eran las sirenas de una patrulla. De pronto dejé de escuchar los pasos del sujeto. Volteé y ya no estaba. Se había perdido entre el monte. Yo seguí corriendo, haciéndole señas a la patrulla, hasta que por fin me vieron y se detuvieron. Yo les conté todo como pude, pues mi inglés no era muy bueno. Ellos me subieron a la patrulla y me llevaron hasta la estación. Yo seguía aterrado, no quería bajarme, así que me quedé en el coche mientras ellos revisaban, pero no encontraron al sujeto, solo aquellos cuerpos que había dejado tirados atrás de la estación de servicio. Pidieron refuerzos y en poco tiempo ya había más patrullas y ambulancias en el lugar. Me llevaron para tomar mi declaración y me enseñaron una foto, preguntándome que si el de la foto era el sujeto que había hecho todo eso. Yo respondí que sí, que era él. Me dijeron que era un reo que se había escapado de un manicomio, que estaba muy cerca de ahí y que lo estaban buscando por toda esa carretera. Dijeron que era muy peligroso, que era un psicópata que carecía de empatía y que disfrutaba cazando a sus víctimas. Yo me solté a llorar, pues aún no podía creer que me había salvado, que estuvo a 2 pasos de alcanzarme, si no hubiera sido por esa patrulla. Me fui a mi casa con un trauma severo. 2 días después me enteré que ya lo habían atrapado, que lo habían puesto en una cárcel de máxima seguridad. Pero aún así, yo seguía soñando con él todas las noches. Lo veía parado afuera de mi casa, acechándome. Fui a terapia por varios años y sí me ayudó mucho, pero eso es algo que me marcó de por vida. Sin duda nunca podré superarlo. Sé que mi historia no es de fantasmas, pero créanme, los vivos son mucho más peligrosos que los difuntos. Hace aproximadamente un año, cuando trabajaba en una gasolinera como cajero en California, a mi compañera de turno y a mí nos pasó un suceso, que por los motivos que estoy a punto de contarles, fue algo paranormal sin duda. Algo increíble que de hecho fue la primera experiencia de este tipo que he tenido. Mis turnos siempre eran en las noches, aunque sí estaba un poco más tranquilo, como quiera habían varios clientes en el transcurso de la noche, pues esa gasolinera estaba dentro de la ciudad. Recuerdo que esa tarde yo me preparaba para irme al trabajo. Faltaban 2 horas para entrar, pero yo tenía que irme mucho antes, pues nunca se sabe si tendrás demoras en el transporte público. En eso recibo una llamada del gerente de aquella gasolinera, o sea, mi jefe, diciéndome que esa noche estaría cerrada esa sucursal, ya que acababan de quitarle la vida a un señor que ponía gasolina allí. Era un empresario importante en la ciudad, y alguien había ido específicamente a dispararle, mientras le ponía gasolina a su coche. Así que por ese motivo y porque la policía tenía cerrado el perímetro para hacer las investigaciones correspondientes, esa noche no abriría. La noticia salió en los medios locales y estatales, pues como ya mencioné, se trataba de un hombre importante, de la élite, así que su foto estaba por todos lados en los medios de comunicación. Así pasó esa noche, y al día siguiente me llamó mi jefe de nuevo para decirme que ya todo había vuelto a la normalidad y que me presentara al trabajo en mi horario cotidiano. Entré a las 9 al trabajo y ahí estaba mi compañera, con la que empecé a platicar acerca de lo sucedido la noche anterior, y me comentó que ella solo se enteró por la llamada de nuestro jefe para darnos la noticia, ya que ella no veía noticias y que no tenía idea de quién era aquel hombre que falleció. Solamente estaba asustada porque algo así pudiera volver a ocurrir en nuestro turno. Esa noche nos encontrábamos trabajando. Había menos gente de lo habitual.
Quizá porque aún les daba miedo llegar a esa gasolinera por lo acontecido, o yo qué sé, pero se notaba la ausencia de gente. Yo aproveché para irme a la parte de atrás a llamarle a mi esposa para decirle que estaba bien, pues se había quedado preocupada después de aquel terrible suceso, y me encargó que me reportara cuando pudiera, por favor, aunque la despertara. Hice esa llamada, según yo, muy rápido. Tardé algunos 4 minutos máximo, y cuando regresé a la caja vi que mi compañera se estaba asomando hacia afuera, como buscando a alguien. Para esto la gasolinera estaba vacía. Yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿A quién buscas? Ella me dijo que un sujeto extraño que solo traía un zapato y su playera con agujeros había entrado a la tienda hace unos minutos, pero que no dijo nada, solo caminó al fondo de un pasillo. Se le quedó viendo por mucho tiempo sin decir nada, y de pronto se retiró. Que le dio miedo, pero no alcanzó a ver para dónde se fue. Por eso se asomaba. Que no se preocupara, ya que ya no me iría dejándola sola. Pero ella me respondió que no parecía indigente. De hecho, tenía buena ropa, pero más bien se veía como alguien que tuvo un accidente. No sé por qué en mi mente se vino la imagen de aquel señor, al que le habían quitado la vida ahí mismo la tarde anterior. Yo saqué mi celular y busqué la noticia. Y cuando le enseñé la foto de aquel hombre a mi compañera, preguntándole que si había sido él quien había entrado, ella se quedó helada, pues arriba de su foto venía la noticia. Enseguida me respondió que sí, que había sido él. Yo no lo hubiera creído, si no hubiera visto la expresión de terror en su rostro. Cuando vio la foto, se puso pálida y tapaba su boca sorprendida, pues como les comenté, ella no había visto las noticias. No sabía cómo era aquel señor que falleció. No tenía idea. Nosotros no teníamos el acceso a los videos de las cámaras de seguridad, solamente el gerente, así que no pudimos ver si aquel hombre aparecía en las grabaciones. Pero mi compañera no dejó de temblar y tener escalofríos toda esa noche. Es por eso que le creí lo que me contó que había visto. De hecho, después de eso, metió solicitud para que la cambiaran al turno de día, o la pusieran en otra sucursal de la misma compañía. A los pocos días, ella renunció. Ya nunca la volví a ver. Yo no fui quien vio a aquel hombre entrando, pero créanme que si hubieran visto la reacción y el terror que salía de los ojos de mi compañera, estarían seguros que estaba diciendo la verdad. Y pensándolo bien, no es algo tan descabellado. Al fin de cuentas, cuando alguien fallece de esa forma, muchas veces se quedan atrapados en el lugar de su fallecimiento por mucho tiempo, hasta que se enteran que ya no están en el mundo terrenal y pueden trascender. Aquí termina mi historia. Que tengan buena noche. Esto me sucedió cuando salí de viaje con mi familia en Estados Unidos. Íbamos al parque de Disney en nuestra camioneta. Se nos hizo noche en el camino y de pronto noté que ya traía poca gasolina. Así que me paré en la primera gasolinera que vi en la carretera. Allá es muy diferente que en México. Tú mismo tienes que echarle la gasolina a tu coche. Pero por supuesto antes tienes que entrar a la tienda a pagar por ella. Así que eso hice. La tienda parecía vacía. Yo pregunté en voz alta que si había alguien que me atendiera. Y de pronto cuando volteé, estaba una chica en la caja. No sé de dónde salió, pues cuando entré ella no estaba ahí, y no la escuché caminar hacia la caja. Pero en fin, le pagué la gasolina que iba a poner, y ella sonría todo el tiempo. Se veía muy amable, pero misteriosa a la vez, pues nunca dijo ni una sola palabra. Solo me cobró y yo le di las gracias. Ella me regresó la sonrisa y yo salí de la tienda para poderle poner la gasolina a mi camioneta. Pero noté que la chica no había abierto para que la gasolina saliera. A mí se me hizo extraño, así que entré de nuevo a la tienda para preguntar qué había pasado. Pero de nuevo estaba vacío adentro.
De pronto salió un joven del baño, pidiéndome disculpas pues no había escuchado que alguien había entrado. Me preguntó que si llevaba mucho tiempo esperando, y yo le respondí que no se preocupara ya que su compañera ya me había atendido, que pagué por gasolina pero que la chica se le había olvidado abrirla para que saliera, que por eso había regresado. El joven se puso pálido al escuchar eso. Se me quedó viendo muy consternado y me preguntó, ¿una chica? ¿Qué chica? Yo soy el único empleado trabajando ahorita. Aquí no hay nadie más. Yo solo me reí de los nervios, pues pensé que estaba bromeando. Pero al ver su cara, sabía que me estaba diciendo la verdad, pues el tipo estaba más confundido y asustado que yo. Yo le dije, sí, te juro que una mujer como de 25 años me atendió. Saqué el recibo de lo que había pagado y se lo mostré. El chico puso una cara como de que ya sabía lo que estaba pasando. Pues me dijo, disculpe señor, estoy tan sorprendido como usted. Es que soy nuevo y apenas tengo una semana aquí, y ya mis compañeros me habían advertido de esto. Hace unos años, atropellaron a una chica que trabajaba aquí al salir del trabajo, y ellos me cuentan que a veces ellos o los clientes la ven. Yo nunca creí, pero ahora que usted me cuenta esto, es imposible no creer. El joven se puso muy nervioso mientras me contaba aquello. Yo no supe qué responderle. Solo quería irme ya de allí. Me abrió la gasolina y le di las gracias, y salí de inmediato. Puse la gasolina y nos fuimos de allí. Le conté todo a mi esposa aprovechando que mis hijos iban dormidos, y tampoco podía creerlo. Estaba tan consternada como yo. En fin, lo único que me quedó de aquella ocasión fue esa aterradora experiencia que aún sigo contando. Pues fue la primera y última vez que vi un fantasma. Me llamo Alfonso y en mi juventud fui cajero en una estación de gasolina. Yo atendía la tienda de servicio que abría las 24 horas. Mi turno era el de la noche, pues la verdad yo siempre he sido una persona nocturna. Esa gasolinera se encontraba a la entrada de un pueblito pequeño, que está como a 40 minutos de la ciudad de donde yo vivía. Mucha gente del pueblo ya eran mis amigos y les tenía afecto, pues yo ya llevaba algunos meses trabajando en ese lugar y la gente de allí era muy cálida. Una noche yo llegué a mi trabajo como de costumbre. Ya iban a dar las 10 de la noche. Estaba muy tranquilo todo. Yo me encontraba acomodando en los refrigeradores latas de refresco que habían llegado ese día, cuando de pronto escuché pasos en el cuarto de atrás, donde era la bodega. Yo hice silencio para ver si se volvía a escuchar algo o si me lo había imaginado, pero en eso los volví a escuchar, ahora más fuerte. Me levanté y caminé hacia ese cuarto, que quedaba al fondo de un pasillo pequeño. Abrí la puerta y prendí la luz. Revisé el lugar, pero no había nadie. Continué acomodando las latas cuando se volvieron a escuchar esas pisadas, pero ahora venían acompañadas de risas de niños. Me levanté rápido y corrí otra vez hacia la bodega, pero estaba vacía. Así que regresé para continuar con mi labor. Honestamente, sí estaba algo confundido, pues estaba seguro de lo que estaba escuchando. Yo, haciéndome el valiente, continué con lo que estaba haciendo, cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte, como si alguien hubiera golpeado con el puño la puerta de la bodega, con mucha fuerza. Esto fue el colmo para mí. Me levanté y me asomé al pasillo, y grité, ¿quién anda ahí? Voy a llamar a la policía. Pero no hubo respuesta. Para ese momento yo pensaba que podía ser alguien que estuviera por fuera de la bodega, en la parte de atrás, queriéndome jugar una broma, aunque los golpes se escuchaban adentro. Pero yo no quería sugestionarme. Cuando noté que nadie me contestó, pude escuchar risas de niños como burlándose de mí. Venían de adentro de ese cuarto. Ya no tenía duda. En eso entró una señora que era del pueblo. Nos conocíamos y siempre platicábamos. Me vio como yo estaba parado frente al pasillo sin moverme, y me preguntó que qué pasaba.
Yo volteé y le dije, buenas noches, doña Elena. Es que fíjese que han estado pasando cosas muy extrañas. Le conté lo sucedido y me dijo, sí, yo sé que aquí pasan cosas muy extrañas y nunca van a dejar de pasar, pues este lugar tiene una historia muy oscura. Le pregunté que de qué estaba hablando y me contó que ahí, en ese mismo lugar, hace 10 años que había pasado un suceso terrible, pues ahí antes era la casa de un exgobernador del pueblo. Era una casa muy grande, donde vivía con su esposa y sus 2 hijos, una niña y un niño, que eran cuates. Ambos tenían 7 años. A la esposa del gobernador le detectaron esquizofrenia. Estuvo algunos meses recibiendo medicamentos y yendo a consultas con un psiquiatra de la ciudad, pero ella seguía viviendo en su casa. Nunca la quisieron internar. Hasta que una noche, cuando el gobernador se encontraba en otra ciudad por cuestiones de trabajo, ella privó de la vida a sus 2 hijos, en un ataque de nervios y víctima de su propia enfermedad. Cuando su esposo regresó a casa, encontró la terrible escena. Ella fue internada en el centro psiquiátrico, pues se determinó que por su enfermedad no podía ir a la cárcel. Por muchos años esa casa quedó abandonada, pues nadie quería habitarla, a pesar de ser muy grande y hermosa. Así que con el tiempo un empresario compró la propiedad para demolerla y construir esta tienda. La señora también me comentó que yo no era el único que había escuchado cosas en ese lugar, que también otros empleados anteriores le habían platicado de cosas que pasaban allí, más que nada en el turno de la noche. Me dijo que cuando empezamos a platicar y a conocernos hace tiempo, ella no me quiso contar nada para no asustarme y para que no me sugestionara, pero que sabía que en algún momento yo también experimentaría este tipo de sucesos en este lugar. Ella me dijo que llevara siempre un rosario conmigo y que cuando escuchara cosas lo apretara fuerte y rezara, y que cualquier cosa pudiera ir a su casa a pedir ayuda, pues vivía muy cerca de ahí. La señora hizo su compra y se retiró. Yo no sabía qué pensar. Nunca creí en fantasmas ni cosas paranormales. Yo no me asustaba con facilidad, pero ¿cómo no creer en las historias de la señora? Si yo mismo había escuchado esos pasos y esas risas. Así que decidí no tener miedo y ocuparme en algo para que se me fuera la noche más rápido. Así que me puse a barrer la tienda. Ya era de madrugada, pasaban de las 3 de la mañana, cuando escuché de nuevo pasos en la bodega. Después de eso volvieron a golpear la puerta, pero esta vez con más fuerza y 3 veces seguidas. Yo caminé hacia el pasillo, me quedé viendo la puerta y vi cómo se movía la manija, como si alguien desde adentro estuviera intentando abrirla. Yo corrí y detuve el movimiento, pero no quería abrirla, pues no sabía con qué me iba a encontrar ahí. En mi mente pensaba, no debo dejar que sepan que tengo miedo. Tengo que poder con esto. Así que grité, ya basta, váyanse de aquí. Y todo quedó en silencio. Por un momento ya no se escuchó nada. Pero cuando estaba a punto de retirarme, se fue la luz en todo el establecimiento. Yo corrí hacia enfrente y tomé una linterna. Y cuando quise salir a revisar los fusibles, me di cuenta que estaba encerrado, que no podía salir de ahí. Intenté abrir con mis llaves, pero no funcionó. La puerta estaba completamente trabada. Ahí, amigos, fue cuando sentí el miedo que nunca antes había sentido. Volví hacia el pasillo, apuntando con la linterna, para ver si no había nadie. Después comencé a tocar las ventanas del local para ver si alguien me escuchaba, pero era inútil, pues nadie pasaba por ahí esas horas. No había casas alrededor, solo solares baldíos. Y a esa hora era muy raro que alguien fuera a esa gasolinera. Sabía que estaba perdido, pues tampoco había línea en el teléfono y mi celular no tenía señal. Me puse de espaldas contra la puerta, vigilando ese pasillo con la linterna, cuando vi que la puerta de la bodega se abrió muy lentamente, con ese rechinido que la caracterizaba. Después de eso se escucharon los murmullos de niños pequeños, acompañados de risas. Yo cerré los ojos fuertemente, pues no quería ver a lo que fuera que saliera de ese cuarto. Sabía que no lo soportaría
y que me daría un infarto o algo por el estilo. Estaba sudando frío, apretando mis ojos fuertemente y rezando con los pocos rezos que me sabía, cuando de pronto sentí que alguien me sopló cerca del oído. Ahí, solté la linterna y me eché a correr por los pasillos de la tienda, gritando que me dejaran en paz. Solo queriéndome esconder de lo que fuera eso, me senté a oscuras en el último pasillo de la tienda, resignado, esperando a que lo que fuera que estuviera ahí me encontrara. Escuché pequeños pasos acercándose al pasillo de atrás, con esas risas escalofriantes, cuando de pronto sentí que algo tocó mi mano, una mano muy fría y pequeña, al mismo tiempo que otra mano tocaba mi hombro del otro lado, con esas risas macabras que me rodeaban. Yo tenía los ojos cerrados, nunca los abrí. Solo grité muy fuerte cuando supe que esos niños me habían encontrado. Yo pensé, esto fue todo, me atraparon. En eso escuché como alguien tocaba la puerta desde afuera. Como un milagro, se encendieron las luces y abrí los ojos. No había nadie alrededor. Yo me levanté de inmediato, aún con lágrimas en mis ojos. Me dirigí hacia la puerta donde estaba un señor parado, esperando que le abriera. Era un trailero que quería poner gasolina y comprar unos cigarrillos. Yo abrí la puerta y se abrió como si nada. El hombre me miró y me preguntó que si estaba bien. Yo le dije que sí, que muchas gracias por haber llegado. Él me miró confundido y me dijo que solo quería comprar unos cigarros, pero que pensó que estaba cerrado, pues todo estaba apagado. Pero vio mi coche estacionado, por eso decidió tocar la puerta. Yo le volví a agradecer y le cobré. Antes de que se fuera, tomé mis cosas y cerré la tienda. Me fui caminando hasta la casa de la señora del pueblo, la que me contó la historia de los niños. Toqué su puerta y le dije que me disculpara por la hora, pero que me había sucedido lo más horrible de mi vida en ese lugar. La señora me dejó pasar y me dio un abrazo. Me dijo que ella sabía que tarde o temprano me iba a suceder algo así, pues la mayoría de los empleados de esa gasolinera, los del turno nocturno, renunciaban al poco tiempo de entrar a trabajar al lugar, que yo había sido quien más había durado ahí. Ella me dijo que pensaba que se debía a mi valentía, pues parecía que a esas almas les gustaba que les tuvieran miedo, por muchas historias que contaban en el pueblo. Yo esperé a que amaneciera y volví al lugar, solo para presentar mi renuncia. Jamás volví a esa gasolinera, ni supe qué pasó en ese lugar, ni si siga siendo una tienda, pero sea lo que sea, esas almas permanecerán ahí, ahuyentando a cualquiera que se le ocurra quedarse solo por la noche. Hola Glenn, mi nombre es Mateo y soy de Perú. Quiero compartir esto que me pasó en el 2014 cuando viajaba a mi tierra por carretera, ya que yo me encontraba trabajando en otra ciudad. Yo siempre viajaba en mi camioneta, pues no había tanto presupuesto para pagar los vuelos, y además se me hacía muy tranquilo ir manejando y viendo los paisajes, aparte de que les llevaba algunas cosas a mis hijos y era más cómodo viajar en mi propio vehículo. Era ya de madrugada, me faltaba ya muy poco para por fin llegar a mi tierra, pero tenía que pararme a poner gasolina y aprovechar para ir al baño, pues ya no aguantaba. Llegué a la primera gasolinera que vi en el camino. Antes que poner gasolina me estacioné para bajarme al baño, y llegando al lugar noté que no había carros. Estaba muy solitario, pues también eran como las 4 de la mañana. Entré al lugar y le pregunté al cajero que dónde estaba el baño. Él me indicó que estaba fuera a un costado de la tienda. Me indicó que solo era un baño, pero que en ese momento estaba vacío. Yo salí corriendo para llegar al baño. Estaba al lado del monte oscuro. Yo intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada por dentro. Toqué la puerta para ver si estaba ocupado, y me respondió una voz de un hombre diciéndome: "No entres". Yo le respondí que me disculpara y esperé a que el hombre saliera para poder entrar yo. Lo que se me hacía raro era que no había ningún carro estacionado. Pensé que tal vez era algún empleado, pero el cajero me había dicho que el baño estaba vacío. Pero en fin, no me quedó de otra más que esperar.
Pasaron algunos 5 minutos, y ya se me hacía demasiado, así que volví a tocar la puerta preguntando que si le faltaba mucho, pues en caso que me respondiera que sí, yo preferiría ir al monte a hacer mis necesidades. Ya no aguantaba más a ese punto. Pero de nuevo me respondió: no entres, en el mismo tono que la primera vez, lo cual sí se me hizo bastante extraño. En eso veo que el cajero sale de la tienda y me pregunta que si todo estaba bien, y ahí fue cuando caminé hacia él para decirle lo que estaba sucediendo. Él se quedó muy sorprendido y mientras caminábamos hacia el baño me decía: pero si aquí solo trabajo yo en este turno, no he visto llegar a nadie más que usted en esta última hora. El chico tocó a la puerta del baño preguntando si había alguien, y ambos escuchamos que esa voz dijo de nuevo: no entres. El chico le dijo que había una persona que quería entrar al baño desde hace mucho tiempo, que por favor ya saliera de allí, pero ahora nadie respondió. Él me dijo que lo esperara, que iría por las llaves del baño y caminó rápido hacia la tienda. Yo esperé con mucha pena, pues por mi culpa sacarían a quien estuviera ahí y la verdad yo no quería problemas. Lo único que quería era hacer mis necesidades, poner gasolina e irme de allí. El chico regresó con las llaves. Le dijo al hombre que se encontraba adentro que iba a abrir la puerta, pero de nuevo nadie respondió. Así que abrió la puerta y no había nadie. En el lugar únicamente había una ventana demasiado pequeña y con reja. Era imposible que el supuesto hombre se hubiera escapado por algún lugar. El baño incluso era muy pequeño también. Ambos nos quedamos impresionados. El joven se tocaba el pelo y viendo hacia todos lados dentro del baño, como tratando de encontrar alguna explicación, pero es que no la había. Yo ya no quise entrar a ese baño. Sí me aterró lo que estaba sucediendo. Era algo que me superaba, pues yo nunca había experimentado nada paranormal. Y me lamenté por el joven, pues después de eso me dijo que ahora él tenía miedo de quedarse ahí, hasta que terminara su turno. Caminamos hasta la tienda e intenté hacerle plática para que se le fuera el miedo. Se veía que estaba muy nervioso, pero yo por dentro también lo estaba. Él me contó que otros empleados del lugar le habían contado que en esa gasolinera, en el 2010 hubo un asesinato, y que justo en el baño habían dejado a un hombre sin vida, en condiciones deplorables, y que nadie se había dado cuenta hasta un día después, que la autoridad fue a acordonar la zona y hacer el levantamiento del cuerpo. Al joven le temblaba la voz mientras me contaba aquello, diciéndome que sus compañeros ya habían experimentado cosas paranormales en el turno de la noche, pero que él nunca había creído nada, hasta esa noche. Me quedé platicando con él como media hora más en lo que se tranquilizó. Tiempo después ya llegaron más coches, pues ya estaba amaneciendo. Ahí yo me despedí de él y por fin me retiré a mi casa. Pero iba con todo el miedo, más aún después de saber la terrible historia de ese hombre que dejaron muerto en el baño. No sé si fue él quien decía que no entrara, su alma más bien, pero si no, no sé qué más pudo haber sido. Hola Glenn, esto me sucedió cuando trabajé como cajero en una gasolinera, que queda en carretera como a 1 hora de la ciudad donde resido. No quiero que suene a cliché, pero sí, yo tenía el turno nocturno. Era mucho más tranquilo y pagaban mejor que en el día. Yo desde joven fui muy intrépido y la verdad en ese entonces no sentía miedo de nada. Prefería la oscuridad, la tranquilidad y la paz que se siente al estar solo, en un lugar alejado de la sociedad. Así que nunca me disgustó ese empleo, hasta una noche que sucedió algo que jamás pensé que me fuera a suceder a mí. Yo me encontraba en mi puesto de trabajo. Acababa de despachar a unos clientes y me entretuve acomodando algunas cosas detrás del mostrador, cuando de pronto entró un señor. Yo, sin voltear a verlo, le dije como a todos los clientes: «Buenas noches». El señor no me respondió. Él se paró enfrente del mostrador pidiéndome que por favor le diera cambio, pues quería monedas para usar el teléfono público.
Decía que necesitaba llamar a su familia urgentemente, y ahí fue cuando lo volteé a ver a la cara. El señor tenía una expresión de angustia y tenía la ropa sucia. Yo le comenté en ese momento que no habían muchas monedas en la caja, que me disculpara, y sin decir nada solo salió de la tienda. A mí me dio tanta pena que decidí salir a alcanzarlo para ayudarle de mi propio dinero, y se pudiera comunicar. Pero cuando salí ya no estaba por ningún lado. Se me hizo muy extraño, pues acababa de salir de la tienda hace algunos segundos. No podía responderme cómo era que había desaparecido así de la nada. Así que yo regresé a la tienda. Aunque sí me quedé pensando que a dónde se había ido el señor, y cómo se había ido tan rápido. Pero en fin, la noche transcurrió y mi turno por fin terminó. Pasaron unos días, y una noche que llegué al trabajo me encontraba platicando con una compañera, antes de que se fuera, pues ya había terminado su turno. Y entre pláticas le comenté de eso que me sucedió aquella noche, lo cual ella, con una cara de angustia, me preguntó muy seriamente: ¿tú también lo has visto? Yo le pregunté que a qué se refería, y ella me respondió: ese señor no está vivo. Aquí tienen esa leyenda del señor que hace tiempo tuvo un accidente de coche en esa carretera, y siempre pide monedas para llamar a su familia. Probablemente se quiere despedir. Yo le respondí que no creía en esas cosas, pero veía su cara de sorprendida y ahí supe que no me estaba mintiendo. Me contó que otros trabajadores que habían estado antes que yo también lo habían visto. Llegaba solo a preguntar si tenían monedas para usar el teléfono público y llamar a su familia. Pero nadie le daba cambio, puesto que el aspecto del señor era algo inquietante, y era muy extraña la situación. Después de esto yo me puse a investigar. Busqué accidentes en esa carretera y, después de un largo rato, me apareció la foto de ese señor. Era el mismo, indudablemente. En efecto, hace 3 años había perdido la vida en esa carretera, como a 1 hora de la gasolinera. Era un camionero que, mientras manejaba por la madrugada, perdió el control del camión al quedarse dormido. Hasta la fecha sigo sin creer que a mí se me haya aparecido, y que lo vi como una persona real. Siempre te hacen creer que los fantasmas son transparentes o de formas aterradoras, pero no. Él apareció como una persona de carne y hueso, que se podría mezclar perfectamente entre la multitud. Eso me deja mucho que pensar, pues tal vez sin saberlo, muchas veces en nuestra vida hemos visto o estado al lado de gente fallecida, pero al verse tan reales, nunca nos hemos dado cuenta. Allá por el año 2006, cuando aún estaba casado con mi exesposa, y nuestra niña estaba muy pequeña, tenía 5 años, decidimos emprender un viaje hacia Phoenix a visitar a mi en ese entonces suegra, quien se acababa de mudar ahí porque recién le habían dado la residencia, allá en Estados Unidos. Nosotros emprendimos nuestro viaje aquella tarde desde Texas, donde nosotros residíamos. Íbamos a menos de la mitad del camino, cuando mi hija nos dijo que quería ir al baño. Ya era de noche, así que estábamos atentos en el camino por si veíamos alguna gasolinera. Pero pasó un buen rato y no había nada a kilómetros, hasta que de pronto mi esposa vio luces al fondo de un camino de tierra. Tenía que salirme de la carretera para poder llegar, pues entre más nos acercamos, vimos que era una gasolinera pequeña, que más que nada era un área de descanso, pues tenía baños y algunas bancas afuera para que la gente pudiera sentarse allí a comer o simplemente descansar. Recuerdo que el lugar estaba vacío. El lugar no estaba en funcionamiento. La tienda de la gasolinera de hecho estaba cerrada y con las luces apagadas. Únicamente había luz donde están las mangueras de gasolina y en los baños, así que me estacioné y esperé en el coche mientras mi esposa llevaba a mi hija al baño. Como tardaron mucho, decidí yo entrar también al sanitario de hombres, pero de pronto escuché un grito de mi hija, así que salí corriendo del baño y entré al baño de mujeres.
donde mi ex esposa estaba cargando a la niña y gritándome que nos fuéramos ya de ahí. Ella salió corriendo con mi hija en brazos y yo detrás de ellas. Pero antes de salir de los baños, giré mi cabeza para ver qué había ahí, que las había asustado. Pues pensé que tal vez había un animal como víboras o algo así. Pues estábamos rodeados de monte. Pero lo único que vi fue los pies de lo que parecía ser una señora ya anciana, pues tenía calcetas negras y zapatos de piso como de señora mayor, y tenía los pies muy delgados. Se veían a simple vista por debajo del baño del fondo. Y enseguida escuché risas de aquella anciana, viniendo desde aquel baño donde se veían sus pies. Yo corrí rápido y me subí al coche, donde ya estaban esperándome mi esposa y mi hija, quien aún estaba llorando. Yo, muy asustado, le dije: ¿me puedes decir qué pasó? ¿Por qué llora Raquel? Ella solo me gritó que acelerara, que en un momento me contaría todo. Cuando volvimos a la carretera y la niña por fin se calmó un poco, mi ex esposa me contó que al entrar a los baños notó que solo había dos, y uno estaba ocupado por lo que parecía ser una señora. Así que entró mi hija al que estaba disponible, y cuando terminó se fue sola afuera a lavarse las manos, y que mientras ella hacía sus necesidades, escuchó el grito de Raquel, nuestra hija. Salió como pudo de inmediato para ver qué le ocurría, y que la niña estaba llorando, con una marca de dedos en su pequeño brazo, como si alguien la hubiera apretado con mucha fuerza. Que Raquel no podía hablar y solo apuntaba al baño donde estaba la anciana. Pero cuando mi ex esposa la abrió, ya no había nadie. Ahí fue cuando yo entré, y la vi cargando a mi hija y saliendo de aquel baño. Pero lo extraño fue que yo sí vi los pies de la señora al salir de ahí. Ella me juraba que acababa de abrir los dos baños, y que no había nadie ahí, ni en ningún otro lugar del pequeño baño. Es como si la anciana hubiera desaparecido y vuelto a aparecer cuando salíamos de aquellos baños. Ambos estábamos muy asustados. La única que podía decirnos qué era lo que había pasado era Raquel, pero seguía muy alterada, así que esperamos a que se tranquilizara. Después de unas horas, le preguntamos que si podía explicarnos qué era lo que había pasado, que quién le hizo eso en el brazo. Ella, como pudo explicar, nos dijo: una señora muy fea, que salió del otro baño y me quería jalar con ella. Tenía las uñas muy largas y me dio mucho miedo. Por eso grité. Le preguntamos que si no había visto a dónde se había ido aquella mujer. Ella nos dijo que cuando salió su mamá asustada del baño, aquella anciana se había vuelto a encerrar en el mismo baño. Lo curioso es que mi esposa lo había abierto enseguida, y ahí no había nadie. Sin duda fue algo sin explicación. Hasta la fecha, ya que mi hija está grande, se sigue acordando de aquel acontecimiento. Dice que aún recuerda la cara horrible de aquella señora y sus uñas largas tratando de jalarla hacia el fondo del monte. Tengan mucho cuidado en la carretera. Nunca descuiden a sus hijos por ningún motivo, porque aún pienso que si mi ex esposa no hubiera salido a tiempo, aquella mujer se hubiera llevado a nuestra hija a quién sabe dónde. Estoy seguro de que nunca más lo hubiéramos vuelto a ver. Hola, mi nombre es Ramón, y yo también quiero compartir con todos ustedes mi experiencia paranormal, ya que considero que tiene que ser escuchada por lo fuerte que es, y sobre todo quiero recalcar que esto lo cuento con todo el respeto para las víctimas de este suceso. Este hecho fue en Estados Unidos, país donde he vivido ya por más de 20 años, aunque yo soy de Venezuela. En aquel entonces, un conocido me recomendó en una empresa donde estaban solicitando personal y decía que la paga era muy buena, pero estaba en una ciudad que me quedaba 5 horas del pueblo donde yo vivía.
Aún así decidí viajar hasta allá por la noche y llegar muy temprano en la mañana, al lugar donde tendría mi entrevista de trabajo. Salí del departamento donde me estaba quedando a eso de las 2 de la mañana. Comencé a conducir en medio de la tranquila noche, con la música a todo volumen y admirando el oscuro camino, lo cual a mí me relajaba mucho. Pero durante el camino me dieron ganas de ir al baño, así que entré a la primera gasolinera que se me puso en el camino. Al entrar al lugar, lo primero que vi fue a 2 hombres actuando de manera sospechosa y algo nerviosos. Uno de ellos vestía uniforme de esa gasolinera y estaba atrás del mostrador. El otro estaba enfrente de la caja con una mochila grande arriba de este. Yo pregunté por el baño y el tipo de atrás del mostrador me dijo que al fondo podría encontrarlo. Así que fui rápidamente, pues sentía esa sensación de cuando algo no está bien. No sé si les ha pasado, pero yo empecé a sentir que debía salir de ahí pronto. Así que hice mis necesidades lo más rápido que pude y salí del lugar sin siquiera voltear a ver a estos sujetos. Pero sentía sus miradas penetrantes en todo momento hasta que me subí a mi coche. Yo rápidamente aceleré, pero antes de poder salir del lugar, salió una chica con uniforme de la gasolinera pidiendo que llamara a emergencias. No alcancé a verla bien, pues estaba lloviendo y oscuro, y entre la adrenalina de no saber lo que estaba sucediendo, solamente tomé mi teléfono y marqué al 911. Le quería preguntar a la chica que me diera más información, pero cuando volteé de nuevo a la ventana, la chica ya no estaba. Por más que volteé a todos lados para ver a dónde había ido, ella ya no estaba ahí, por ningún lado. De todos modos reporté lo que estaba sucediendo a la operadora, pero yo me fui de ahí. A la mañana siguiente, la noticia de lo que había ocurrido en ese lugar esa noche inundaba los medios de comunicación. El tipo que estaba de cajero sí trabajaba ahí, pero se había puesto de acuerdo con un amigo suyo para robar el lugar. Pero cuando su compañera de turno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, esto la silenciaron de una manera horrible. Le quitaron la vida y metieron el cuerpo en la bodega de atrás, donde horas más tarde la policía la encontró. Era ella, la chica que me había pedido ayuda. La reconocí de inmediato por su tono de cabello rojo, que fue lo primero que noté cuando me salió de repente, pero lo que me sorprendió fue que al realizar la autopsia confirmaron que su muerte fue a las 3 de la mañana. Y yo pasé por esa gasolinera hasta las 4. Así que no sabía qué pensar al respecto. Y aunque sí fui llamado a declarar, nunca supe cómo explicar lo de la joven. Y casi me meto en problemas, pero como había cámaras de seguridad afuera del lugar, pude salir bien librado de aquello. Esa chica se me apareció pidiéndome ayuda, ya estando sin vida. Asimilarlo me costó mucho tiempo, pues uno no cree en esas cosas hasta que le pasan. Espero que esa chica haya encontrado el camino a la paz, ya que como en muy pocos casos, se le hizo justicia. Hace pocos años, cuando salió un viaje de negocios de mi antiguo trabajo, a mis compañeros y a mí nos pasó algo muy extraño, que hasta la fecha no le encontramos explicación alguna. Y es difícil que nuestros familiares o amigos nos crean. Era un viaje corto a una ciudad que nunca habíamos ido, pues éramos extranjeros trabajando en otro país. Aquella ciudad a la que nos mandaron quedaba apenas a 2 horas, así que decidimos salir de noche, ya cuando todos habíamos terminado nuestros compromisos. Como a mitad de camino íbamos comentando que teníamos que pararnos en alguna gasolinera para comprar algunas botanas e ir al baño, pues hasta el momento no habíamos pasado por ninguna aún. Así que íbamos atentos por si nos topábamos con alguna. Pasaron unos minutos y vimos una gasolinera a lo lejos, así que empecé a disminuir la velocidad. Me estacioné y solo nos bajamos un compañero y yo, pues los otros 2 decidieron quedarse en el carro y nos encargaron algo de comida. Entramos al lugar y aquel lugar parecía casi abandonado. Los estantes estaban escasamente abastecidos y todo tenía polvo, aparte de que olía muy extraño.
De pronto salió una señora como de unos 60 años. Se puso detrás de la caja y solo nos miraba sonriendo, esperando a que fuéramos a pagar. La verdad, había muy poco de dónde escoger, así que solo tomé unos cacahuates y mi compañero tomó una bolsa de frituras grande, para que todos comiéramos. Le pregunté a él que si entraría al baño, pero me dijo que no, que prefería aguantarse, pues la señora ya lo tenía algo nervioso, porque nunca nos dejó de ver. Y todo el tiempo que estuvimos ahí, estuvo sonriendo. Era demasiado extraña. Me dijo que ya pagáramos para irnos. Así que yo tampoco quise entrar al baño, y nos dirigimos hacia la caja para pagar, y la señora nos cobró muy amable, pero sin quitarnos la vista de encima. Salimos del lugar y nos retiramos. En el camino les contamos a nuestros compañeros del lugar, y del extraño comportamiento de la mujer mientras sabremos de lo que habíamos comprado. Pero al probarlo, todo sabía muy rancio. Al checar la fecha de caducidad de los productos, vimos que habían caducado en el 85 y estábamos en el año 2018. Todo nos pareció muy extraño, pero ya no volvimos a comentar nada al respecto. Pero aquí viene lo escalofriante. 2 días después, cuando veníamos de regreso, uno de mis compañeros que no se bajó aquella vez me dijo que me detuviera de nuevo en aquella gasolinera, pues le dio curiosidad de lo que le contamos y por alguna razón quería conocer a aquella mujer misteriosa. Así que puse mi GPS, pues ahí se había guardado la ubicación exacta de donde estaba esa gasolinera, aparte que el camino era todo recto. No había ninguna desviación, así que teníamos que pasarla como diera el lugar. Pero de todos modos puse mi mapa para saber cuándo estuviéramos a punto de llegar. Pero cuando estábamos a muy pocos metros, no podíamos ver nada. Es decir, no se veían las luces de la gasolinera. Un amigo me dijo que tal vez estaba cerrada y por eso no tenía encendidas las luces. Pero cuando llegamos al punto exacto donde me marcaba el mapa, y donde nosotros mismos nos acordábamos que allí era, no había nada. Ni una construcción ahí. Solamente oscuridad en el monte. Estábamos seguros que allí era. Justo enseguida había un árbol muy grande e inconfundible, pues era el único entre las ramas, y era el mismo que estaba en el mismo lugar enfrente de la gasolinera. No había duda de que allí era, pero ya no había nada. Ni siquiera había estacionamiento. Absolutamente todo estaba cubierto de monte, como si nunca hubiera existido una construcción ahí. Nosotros estábamos tan confundidos. No encontrábamos explicación lógica. Un amigo me dijo que siguiera conduciendo, que tal vez nos habíamos equivocado y estaba más enfrente, aunque todos sabíamos que eso no era así. No nos quedó de otra más que seguir conduciendo y poner absoluta atención para ver si veíamos aquella gasolinera. Pero en todo el camino no vimos nada. Ya no había gasolineras hasta entrando a la ciudad. Al final nosotros lo tomamos de burla, pues es que no había explicación lógica de lo que pasó, y creo que jamás lo habrá. Un amigo de nuestro trabajo, al contarle, nos dijo que tal vez habíamos entrado a otra realidad, que a veces eso pasa en los caminos solitarios oscuros, pero no sé realmente qué fue lo que pasó. Mi nombre es Gustavo. Yo fui empleado de una gasolinera a las afueras de mi ciudad. Mi turno era el de la noche, ya que por el día tenía que asistir a la universidad. Esa gasolinera estaba ya a varios kilómetros. No había ninguna construcción alrededor, solo monte. Era muy tranquilo. La verdad es que por la noche casi no había clientes. Por mucho llegaban 5 clientes en toda la noche. Por eso me gustaba, porque así podía hacer mis tareas sin tantas distracciones. Y no, para nada me daba miedo estar solo. Pero una noche, todo cambió. Era eso de las 2 de la mañana. Yo tenía mis audífonos puestos mientras terminaba unos apuntes de la escuela, cuando de pronto entró una señora. Se veía bien arreglada y vestida muy elegante. Se dirigió hacia el fondo del pasillo,
y pude ver por el espejo de seguridad que se detuvo, solo viendo hacia afuera, sin hacer absolutamente nada. Yo me quité los audífonos y estaba listo para cuando viniera hacia la caja para que le cobrara, pero siguió en esa misma posición por varios minutos. Era bastante extraña la situación. Yo me animé a preguntarle que si necesitaba ayuda, pero no respondió nada. Para ese punto yo supe que algo no estaba bien, así que salí del mostrador y caminé hacia donde estaba ella. La señora seguía hasta el fondo, parada en la misma posición y viendo hacia fuera. Pero lo que me llamó la atención es que estaba descalza. Sus pies se veían muy sucios y con algunas heridas. Todo fue muy raro porque, como dije antes, ella iba muy bien vestida y tenía buen aspecto. Le pregunté de nuevo que si necesitaba ayuda con algo, pero otra vez no hubo respuesta. Así que me alejé de ahí y miré hacia afuera, para ver si venía alguien más con ella. Pero no había nadie afuera, ni un carro estacionado. Estaba todo desolado. Yo me pregunté cómo la mujer había llegado hasta ahí. Caminando era imposible, pues para llegar a esa gasolinera desde la ciudad son 30 minutos en coche. Esto ya no me estaba gustando. Así que me animé a preguntarle cómo había llegado hasta ahí. Si alguien la había dejado, pero otra vez no hubo respuesta de su parte. Yo comencé a ponerme muy nervioso. No estaba preparado para esa situación, así que solo se me ocurrió decirle que se tenía que retirar, que si no iba a comprar nada no podía estar allí, y por primera vez volteó a verme, pero con sus ojos llenos de miedo. Me dijo casi susurrando: «Viene por mí». Yo le pregunté que quién, que si llamaba a la policía, pero no me respondió nada. Solo se soltó a llorar desconsoladamente, viendo hacia afuera con un terror inexplicable. Yo cerré la puerta con llave inmediatamente y llamé a emergencias contándoles lo que estaba ocurriendo. La operadora me dijo que enviaría una patrulla, pero que demoraría al menos 20 minutos, pues como les digo, la gasolinera está muy retirada de la ciudad. Colgué el teléfono y le dije a la señora que se tranquilizara, que la policía ya venía en camino. Yo seguía vigilando las puertas y checando las cámaras de afuera, pues pensaba que alguien la quería secuestrar o que la estaba buscando. Para ser sincero, me imaginé muchas cosas. Tomé un bat de béisbol que siempre llevaba por si necesitaba defenderme, pues uno no sabe lo que puede pasar. Trabajar en ese lugar en la madrugada se puede prestar para muchas cosas, desde asaltos o que entran ebrios que después no se quieren salir. Me armé de valor y salí a revisar, pero no había nadie. Solo se escuchaba ese zumbido característico de una noche desolada. Un silencio total. Volví a entrar a la tienda, pero la señora ya no estaba ahí. La busqué en la bodega, los baños y por todos lados, pero no pude encontrarla. Era imposible que se fuera sin que yo la hubiera visto. Solo me asomé por unos segundos en la parte trasera de la tienda. No duré ni medio minuto allá. No sabía dónde se había ido, así que decidí revisar las cámaras para ver hacia dónde había ido. Y cuando revisé las grabaciones, vi algo que me dejó helado. En la imagen aparecía una figura con capa negra. No se le veía la cara ni el cuerpo. Estaba parada enfrente de la ventana, justo donde estaba la señora al fondo del pasillo. La figura estaba viendo hacia adentro de la tienda, pero lo que más me aterró fue que aparecía desde el primer segundo que la mujer entró a la tienda. Y también estaba ahí cuando yo salí de la tienda para revisar afuera. Pasé justo al lado de esa figura, pero yo no pude verla. Al momento que yo me fui para atrás de la tienda a revisar, se ve como esa sombra se aleja y se pierde en la oscuridad. Yo guardé el video para mostrárselo a la policía, porque era algo difícil de explicar y creer. En eso veo que llega una patrulla, lo cual se me hizo raro porque habían pasado solo 5 minutos desde que me dijeron que venían en camino. Los oficiales entraron y me preguntaron qué sucedía, que habían recibido la alerta. Yo les pregunté que cómo habían llegado tan rápido. Me dijeron que se encontraban cerca del lugar, ya que a tan solo 2 kilómetros había sucedido un fuerte accidente, donde una mujer perdió la vida. Yo al momento no le di importancia, solo les comenté lo que había pasado y les enseñé los videos. Me dijeron que iban a revisar alrededor de la tienda, pero que no podían hacer mucho si no estaba la mujer para declarar.
y si no había sucedido ningún asalto u otro acontecimiento, que no podían hacer nada. Solo revisaron el lugar, pero no encontraron nada. Me dijeron que pusiera llave a la puerta y que si sucedía otra cosa, no dudara en llamar a emergencias. Después de eso se retiraron. La noche transcurrió normal a partir de ese momento, hasta que se acabó mi turno por la mañana y me retiré del lugar. Al llegar a mi casa me bañé y después me recosté en mi cama para descansar un rato antes de ir a la escuela. Tomé mi celular para revisar mis redes sociales y en eso lo vi. La noticia del accidente de esa noche. Un aparatoso accidente de un carro y un tráiler. La mujer que iba en el coche perdió la vida minutos después del accidente. Los paramédicos no pudieron hacer nada por ella. Y cuando vi la foto de la mujer, sentí escalofríos por todo mi cuerpo, pues era la mujer que había ido esa noche a la tienda. Llegó justo minutos después del accidente. Yo no pude pensar en otra cosa más que esa figura que estaba fuera de la tienda. Era la muerte que venía por ella. Y ella se escondía, pues quería pelear por su vida. Pero lamentablemente perdió la batalla. Esto que les cuento es un suceso real, que hasta el día de hoy me sigue dando pesadillas.